Hay muchos oficiales de cumplimiento que recién inician, que creen que hay que mirar todas las listas y no se dan cuenta que prácticamente hay dos obligatorias más una permitida. Nuestros proveedores de listas nos entregan una cantidad inimaginable de información y a veces nos perdemos en esa cantidad de alertas que tenemos, que probablemente no es necesario que realizamos o que nos desgastemos con esa información tan voluminosa. ¿Cuáles crees que son los temas que a los oficiales de cumplimiento les preocupan en este momento? Claro que queremos lista PEP, claro que queremos lista de beneficiarios finales. Yo creo que los oficiales de cumplimiento necesitan y tienen derecho a tener todas las herramientas para hacer su trabajo. El oficial de cumplimiento no tiene la responsabilidad de hacer todo, tiene la responsabilidad de velar porque se haga lo que la norma dispone. Hola, bienvenidos nuevamente a un podcast de InfoLaft. Hoy tenemos una invitada muy especial, la presidenta del Comité Empresarial de Cumplimiento Colombiano, la doctora Marta Rojas. Ella nos va a hablar de esos temas que le interesan a los oficiales de cumplimiento y nos va a hablar de ese comité que nació como ese Comité de Oficiales de Cumplimiento de Antioquia y que ya es un comité no solamente nacional, sino mucho más amplio. Marta, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Alberto, por su invitación. Para nosotros siempre será un placer participar de estos espacios. No, pues muchas gracias por estar acá. Yo creo que empecemos por lo que genera más curiosidad y la historia del comité. ¿Cómo fue esa transformación y en qué andan ahora? Bueno, el Comité de Cumplimiento de Antioquia tuvo sus inicios entre 2010 y 2011 como un grupo de estudio que plantearon a algunas empresas de Antioquia como Nutresa, EPM, ISA y algunas otras. Digamos que empezaron a reunirse en el marco de estudiar este tipo de temas y fue cobrando importancia en la región y fue agrupando más empresas interesadas y más profesionales interesados en revisar esos temas de cumplimiento. Nosotros estamos incubados en BAS en nuestra Secretaría Técnica, y a partir de ahí, digamos que fuimos dando pasos en crecimiento de temas a medida que estos temas también crecieron. Obviamente, del 2020 hacia acá ha habido un incremento bien importante por las exigencias normativas, el cambio de la norma de la Superintendencia de Sociedades, la expedición de la ley 2195 y algunos otros reglamentos referentes como a todos esos temas de compliance. Entonces hemos venido, digamos que creciendo. En pandemia tuvimos una condición muy particular y es que pensamos que no íbamos a poder hacer reuniones y fue todo lo contrario. De hecho, nuestras reuniones crecieron porque empezamos, pues obviamente el tema digital aporta muchísimo, la facilidad de que un profesional en cualquier lugar del mundo se pueda conectar, participar y aportar su conocimiento. Y en ese punto, digamos que dimos un cambio importante para nosotros como organización porque definimos que Antioquia no era nuestro único foco, que si es un acuerdo de voluntades que busca promover la prevención de riesgos, teníamos que abrirlo a nivel nacional y de ese modo pues hicimos todo el cambio organizacional y normativo al interior del comité para migrar a ser el Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano y invitar a compañías no solamente de Antioquia, sino de cualquier lugar de Colombia. Hoy somos aproximadamente 67 compañías, principalmente de Antioquia, obviamente porque es nuestro, digamos que el lugar donde se da origen a este acuerdo de voluntades, pero también tenemos compañías en Bogotá, en Bucaramanga,
en Barranquilla. Entonces así hemos ido creciendo. De esas 67 compañías son más o menos 300 profesionales. Sí, yo creo que eso no es solamente una ventaja para ustedes, sino las autoridades y el sistema antilavado necesita actores fuertes para poder interactuar, para poder tener retroalimentación, para poder mandar esos mensajes. Entonces yo creo que las autoridades ven con muy buenos ojos que exista un comité como el de ustedes con el nivel y el interés de ser parte de este sistema. Y por lo tanto yo creo que ese es uno de los mayores logros de ustedes. Pero hablemos del oficial de cumplimiento joven, el que está empezando, el que tal vez no sea tan joven, pero llevaba mucho tiempo en otra área y ahora es nuevo en este tema. ¿Cómo es de difícil empezar en esta profesión? ¿Qué le dan ustedes a esas personas? ¿Cómo los apoyan? Bueno, realmente el grupo de oficiales de cumplimiento es joven, o sea, creo que son muy pocos los que pasan los 40 años. El tema en general en las organizaciones es muy nuevo y por ende la gente que atiende los temas de riesgos y cumplimiento también es gente joven. ¿Qué le aportamos? Uno, la experiencia de quienes aún siendo jóvenes tienen mucho, digamos que muchos años ejerciendo estas profesiones. Ese tema de experiencia es importante porque genera tranquilidad. Dentro del comité hay un proceso de aprendizaje. Nosotros tenemos unos talleres donde llevamos o recogemos como dentro de ese chat qué es lo que se presenta. Entonces, cómo administra usted los PEP en su organización y qué hace diferente. Y hacemos unos talleres donde todos compartimos a través de grupos, ya hay presenciales, qué hacemos. Entonces, digamos que poder tomar algo que tiene otra empresa implementado y que a mí me sirve es bien valioso, sí, porque esas buenas prácticas que compartimos finalmente nutren y enriquecen los procesos en una organización, aun cuando el oficial de cumplimiento está muy recién llegado o es muy joven en estos procesos. Nosotros somos preocupados por, digamos que estar como a la vanguardia, por así decirlo, y ordenar estos procesos porque el proceso inicia con riesgo LAF, casi en la mayoría de las organizaciones, por una exigencia normativa, pero a partir de ahí, digamos que las áreas de cumplimiento empiezan a recoger otros procesos como protección de datos personales, fraude, corrupción y soborno, los programas de transparencia, los programas de libre competencia. Entonces empieza a haber un cúmulo de obligaciones que en muchos casos no sabemos cómo administrar, si tenemos una matriz, si tenemos varias políticas y eso es como una de las situaciones a las que nos vemos abocados los oficiales de cumplimiento cuando nuestras áreas empiezan a crecer porque son demasiados temas que administrar. Entonces, por ejemplo, el año pasado el comité decidió capacitar a todos los miembros en la norma 37.301, que es la de compliance, que aborda herramientas para que de una u otra forma ordenemos esos procesos con un estándar y digamos que logremos potencializar lo que tenemos y también ser más eficientes en esos procesos de revisión y en esos procesos de cumplimiento normativo que nos abocan. Y tú como experta, pero también como una persona que está en constante comunicación por ese chat y por esa comunidad y por esos eventos, ¿cuáles crees que son los temas que a los oficiales de cumplimiento les preocupan en este momento? ¿Cuál sería la lista de los 3 temas principales o los 5 temas que más le preocupan a una persona en este momento en esta profesión? Bueno, un tema bien importante y creo que en todos los escenarios lo hablamos y es la negativa de las organizaciones a entregar información para debidas diligencias. O sea, nosotros tenemos que pararnos en que las fronteras desaparecieron, que aun cuando somos colombianos tenemos transacciones con cualquier lugar del mundo y que esas transacciones no necesariamente implican tránsito de mercancías, sino que pueden ser capacitaciones, pueden ser prestación de servicios en otras latitudes. Entonces, convocar desde una norma nacional, aun cuando hay un acervo internacional,
para que alguien en otra latitud entregue información a un colombiano, siendo Colombia un país marcado como de alto riesgo, es bien complejo. Entonces ya es como enfrentarnos a las organizaciones a podemos o no podemos realizar esa transacción con ese tercero que no va a entregar información, no lo va a realizar, claramente lo indica. Y no nos vamos lejos, no, eso no solamente pasa a nivel internacional, es más común a nivel internacional, pero tenemos organizaciones a nivel nacional que no entregan información. Eh, entonces esa es una de las condiciones porque hace que nos enfrentemos, digamos que en nuestro proceso, a procesos al interior de cada una de nuestras empresas donde casi que el oficial de cumplimiento se vuelve como el palito en la rueda para hacer negocios. Porque simplemente estamos determinando una exigencia. Entonces, el tema de entrega de información y de obtención de información es compleja. Otro de los temas importantes es los beneficiarios finales y cómo la norma nos convoca a que conozcamos esos beneficiarios finales, pero que en algunos casos la determinación de ese conocimiento es compleja. Digamos que administrar, por ejemplo, o determinar beneficiarios finales de empresas que cotizan en bolsa, pues ni ellos mismos pueden entender bien ese tema de beneficiarios finales. Entonces, utilizar otros mecanismos para hacer una evaluación de riesgos con relación a ese tipo de compañías o empresas que se niegan por seguridad a entregar información de sus beneficiarios finales o de esas personas naturales que están detrás de la persona jurídica, y pues con el registro único de beneficiarios finales, que aun cuando es obligación, las empresas debieron haberlo presentado o deben presentarlo, pues aún para el gobierno es difícil hacer esa solicitud. Imagínese a nosotros como oficiales de cumplimiento realizar esa petición. No siempre es una petición que es aceptada. Bueno, y con las nuevas tecnologías yo pienso que el tema de activos virtuales es otro de los temas que aún no es fácil establecer cuáles son las exposiciones que tenemos o cómo manejar cuando una contraparte me dice que sí, que tiene inversiones en activos virtuales o que acepta pagos en activos virtuales o que permite que sus accionistas, digamos que hagan los aportes a través de activos virtuales. Entonces yo, cómo estructuro las medidas de control para garantizar que aun cuando esa empresa tenga manejo o administración de activos virtuales, pues no va a hacer algo ilegal que me termine perjudicando. Entonces, este tema todavía no está, digamos que, o todavía no lo tenemos muy estructurado, y tiene que ver también porque en Colombia aún no hay una regulación clara sobre este tema. Entonces, pues quienes los estén manejando probablemente son empresas que ya están o que tienen manejos en el exterior, en cuyo caso realmente es como determinar que hay una alta exposición por esa condición, aun cuando no sabemos cómo voy a controlar o qué medidas voy a implementar para disminuir esa exposición que pueda traerme esa contraparte o ese negocio que pretendo realizar con activos virtuales. ¿Qué otro tema nos afecta? Les duele. Hay un tema que yo lo he trabajado mucho porque en particular trabajo en una empresa que tiene mucho relacionamiento con entidades públicas, y es en lo público hay una negación total a entregar información. Creo que ahora recientemente con la ley 2195 empezaron como a trabajar en el tema más por transparencia que por LAF, pero también pues a implementar estos sistemas desde lo público. Y es que por más que yo he buscado, en ninguna parte dice que las entidades públicas están exentas de que uno realice una debida diligencia. Y finalmente, la exposición de esos funcionarios es mucho mayor porque pues finalmente los actos de corrupción más renombrados han sido desde lo público. Por lo tanto, es bien complejo ese trabajo con entidades públicas, y digamos que esa condición de PEP, que hay que separarla cuando ellos están en representación de sus funciones públicas, que tiene unas condiciones, o cuando ellos digamos que como funcionarios tienen negocios privados, que es, digamos que cuando mayor exposición se puede dar. Que respondan en un formulario que alguien es PEP
Creo que muy pocas veces se da, por lo tanto, entonces uno encuentra las situaciones cuando ya hace la validación en las listas o en sus aplicativos y entonces devolverse a decir, venga, que es que ese negocio podría tener una exposición a riesgo importante, ha sido una condición, creo que retadora para cualquier oficial de cumplimiento, para todos, porque no es satanizar al PEP, pero saber que dependiendo del análisis de negocio que tú tengas, puede tener una mayor exposición al riesgo ese negocio que pretendes realizar y que por ende debe tener unas medidas de control mucho más estrictas a las que realizamos normalmente. Bueno, pues yo sí creo que esos son los temas más relevantes de los oficiales de cumplimiento, pero yo quisiera volver a un comentario que hiciste sobre el cumplimiento general, que el oficial de cumplimiento ya no es solamente un tema LAFT, es un tema que incluye habeas data, corrupción, delitos ambientales, y su principal herramienta es la información. El oficial de cumplimiento necesita información, pero muchas veces las mismas entidades no comparten esa información y no la dan. Casos como lo que hablamos del registro de beneficiario final que se está montando ahorita en la DIAN, temas como el acceso a los antecedentes de policía, rama judicial. ¿Cómo ves tú ese tema de cumplir con habeas data, pero también prevenir el lavado de activos? Bueno, digamos que en temas LAF hay una, LAF solamente, hay una excepción importante en esa norma y establece que mientras sean registros públicos es posible usarlos para prevenir, digamos que estos procesos al interior de la organización. En general, digamos que es importante establecer que la información no es posible. Yo creo que no conozco el primer oficial de cumplimiento que hace esto a mano. Es algo que recalco mucho y es nosotros requerimos herramientas tecnológicas porque el volumen de información es demasiado amplio para administrarlo manualmente. Esto requiere operación de software y casi que business intelligence en las organizaciones para ordenarlo y para poder sacar el mayor provecho posible. Los temas de cumplimiento hoy están supremamente amplios, por lo tanto uno debe tener en cuenta, pues, de acuerdo con las revisiones que realiza, cuáles son las listas que está consultando para lavado de activos, cuáles son las listas que está consultando para corrupción y soborno transnacional, cuáles son las que está consultando por otro tipo de riesgos que uno pueda identificar en la organización, porque estos procesos comparten, digamos que unos niveles de alerta con procesos adicionales que nada tienen que ver con LAF, pero que son importantes para la organización y que cuando se identifican, pues yo tengo que trasladarlo al proceso respectivo. Entonces, en efecto, el tema LAF es solo un componente de nuestros o de la mayoría ya de procesos. Esto migró y nosotros como oficiales de cumplimiento, como dueños de esos procesos al interior de las organizaciones ya tenemos no solo responsabilidades en cuanto a lavado de activos, que era pues digamos que la más común, sino que también tenemos a cargo programas de transparencia, administración de investigaciones de líneas éticas, tratamiento de los datos o por lo menos dar cuenta dentro de las organizaciones si esos procesos funcionan, porque hay un tema importante como oficial de cumplimiento, pues yo no soy el que realizo todas esas actividades, debe haber todo un gobierno del riesgo al interior de la organización que me permita entregarle responsabilidades a cada una de las áreas que participan en la operación, porque si no nos tocaría casi que replicar la operación al interior de las áreas de riesgo para poder cumplir. Entonces, es importante determinar las responsabilidades dentro de cada área y como oficial de cumplimiento hacer la verificación de que en efecto la determinación y la política y el procedimiento que está estructurado y aprobado en junta, esa instancia a la cual yo le entregué la responsabilidad la esté cumpliendo y en caso de que no la esté cumpliendo, pues emitir los correctivos o solicitar los correctivos y reportar a la Junta que hace parte, digamos que ese informe que tenemos que presentar por cada uno de los sistemas. Entonces, en efecto, es un cúmulo de información orientada a varios sistemas, no solamente al tema LAF. Sí, nosotros creemos que el oficial de cumplimiento requiere herramientas y requiere seguridad jurídica. Y obviamente
la excepción que tú mencionabas a los temas de habeas data no es una excepción absoluta. Dice que toca preservar los principios legales y constitucionales de los datos. Entonces, no da las garantías suficientes y además las propias entidades públicas a veces dicen, sí, puede ser que usted pueda consultar la información, pero no la puede consultar de manera masiva, no la puede consultar con efectos comerciales. Entonces ponen trabas y al final del día son ellos los dueños de la información. Y también tenemos casos ya de sanciones, de entidades que han sido sancionadas por utilizar información pública para otros efectos. Entonces sí se requiere más seguridad jurídica y yo creo que ese es un llamado a que los oficiales de cumplimiento pidan herramientas y pidan seguridad jurídica, porque pues podemos discutir que sí, que se puede, que no se puede, que la excepción, que una cosa, pero el día que haya una sanción, el día que haya un problema o el día que una persona esté confiado y se gane un problema penal, ahí sí, pues no le estamos haciendo favor a nadie. Entonces yo sí creo que eso es un campo para trabajar, la seguridad jurídica, ¿no crees? En efecto, digamos que nos debatimos entre cumplir las normas que nos, digamos que a las cuales estamos obligados, eh, pero cumplir esas normas requiere información y en algunos casos esa información no puede ser consultada de una forma eficiente. Entonces, es una situación que en Colombia se presenta y mucho, y es que por la cantidad de regulaciones que se dan, a veces las regulaciones se contraponen y finalmente nos terminan afectando a quienes de una u otra forma tenemos que garantizar temas de verificación, de monitoreo, que creo que la verificación digamos que compleja en sí, pero el monitoreo es un reto increíble. El monitoreo implica que yo esté haciendo continuamente una validación de lo que ya tengo para garantizar que en cualquier momento no se vaya a presentar un evento de riesgo y que yo esté aquí tranquila trabajando con X o Y contraparte mientras esa contraparte está siendo condenada por algún delito o esté siendo vinculada a una investigación que podría afectarme en algún sentido y pues llevarme a una condición incluso de terminación de mi operación porque el nivel de riesgo representa un impacto catastrófico. Entonces sí es importante y ahí es un llamado más a nuestros reguladores. Creo que si bien nosotros hacemos la tarea y ejecutamos ese proceso juiciosamente desde lo que consideramos que puede hacerse, desde la contratación de entidades serias que me garanticen que esa información está siendo consultada de acuerdo con esos conceptos legales establecidos, pero también que exista una colaboración. Ahorita lo hablábamos con relación al registro único de beneficiarios finales. Yo soy una romántica en ese sentido. Yo creo que en algún momento nos van a permitir, por lo menos con nuestras credenciales de oficiales de cumplimiento, ¿cierto? Garantizando un tema de confidencialidad y de seguridad de esa información, porque también estamos en un país complejo donde pues esa información podría ser utilizada para fines ilícitos y para afectar a esas personas que finalmente se muestran como dueños de compañías y pues ahí uno puede calcular patrimonios fácilmente. Entonces, es importante que con el debido cuidado en algún momento nos faciliten esa información o nos entreguen digamos que algún tipo de validador. Yo a la UIAF les he dicho un montón de veces, ¿por qué no trabajamos en construir una herramienta de validación nacional que pueda otorgarnos la tranquilidad de que finalmente estoy consultando en una fuente pública administrada por el gobierno y que ustedes tienen la información más actualizada que cualquier otra entidad que pueda estar haciendo las consultas? Hay que unir esfuerzos desde lo público con la ayuda que ya realizamos los privados, ¿cierto? Que es trabajar fuertemente para hacer negocios seguros. Pues yo creo que va a tener un eco impresionante después de este podcast, tu propuesta del gran validador nacional.
Yo creo que los oficiales de cumplimiento requieren, necesitan y tienen derecho a tener todas las herramientas para hacer su trabajo y para que las exigencias tengan una contraparte de apoyo por parte de las autoridades. La obligación de consultar listas, tal vez no los oficiales de cumplimiento del comité, pero hay muchos oficiales de cumplimiento que recién inician, que creen que hay que mirar todas las listas y no se dan cuenta que prácticamente hay 2 obligatorias más una permitida con unas condiciones. Entonces, creen que tienen que mirar una cantidad de listas que realmente no están en la norma. No se dan cuenta que por ser un control voluntario están asumiendo unos riesgos que no están mitigados por las normas. Entonces, también hay personas que no entienden que las señales de alerta son obligatorias, que hay que tener señales de alerta transaccionales, que no se reportan las operaciones que uno le parece. Entonces, esa labor de capacitación que ustedes ya han hecho y que están mucho sobrecapacitados y que entienden los temas de habeas data, que entienden los temas de web scraping, de acceso a sistemas de información, pero es que estamos hablando de que son miles los oficiales de cumplimiento. Entonces, yo sí creo que esos miles de oficiales de cumplimiento que tengan la oportunidad de tener un comité, de tener esto, deberían acercarse a los comités, pero también deberían tener más protecciones por parte de las autoridades. Ustedes, en lo que han hablado y en lo que tú nos comentas, ven con muy buenos ojos el tema del beneficiario final como un sistema centralizado. Y tú dices que tienes una visión romántica de que esa información algún día les va a llegar. Pero yo digo una cosa, todavía no tenemos ni siquiera la información de los PEPs. ¿Tú no crees que deberíamos empezar por tener la información de los PEPs, que los oficiales de cumplimiento deberían tener acceso a las hojas de vida de los funcionarios de una manera organizada y después de eso, sí soñar con otras bases de datos? ¿Cuál sería tu lista al niño Dios? ¿Qué quisieras obtener de información a corto plazo? No, concuerdo contigo, el tema de PEPS es bien importante eh, y es algo que nos deben, no solamente el decreto, pues que ayudó como a, digamos que asentó ese punto que todos creíamos que PEPS era algo distinto para una norma para otra, el decreto pues finalmente estableció y nos estructuró entonces quién se considera PEPS y eso en cierto sentido facilita un poquito ese proceso. Pero eso es para al nivel nacional, o sea, los que estamos llamados o más bien obligados por la Superintendencia de Sociedades, tenemos unas condiciones mucho más grandes y es esos PEPs internacionales, PEPs de organizaciones internacionales, donde es que eso es un trabajo general. Eso, si yo me oriento a PEPs internacionales, yo no estoy trabajando solo LAF, sino que estoy trabajando soborno transnacional, porque podría darse que ese vínculo que yo tengo con ese PEPS internacional tiene que ver con algo que pueda afectarme con relación a otro sistema que tengo. Entonces, claro que nos deben un montón de información, que es un tema de voluntad política para mí, digamos que aun cuando uno habla con sus digamos que con sus supervisores, trabaja temas con ellos, pues tampoco está en cabeza de ellos poder hacer posible esa lista del niño Dios que tenemos como oficiales de cumplimiento. Y es, bueno, ustedes tienen toda la información, ordenen la información y facilítenos un acceso que incluso yo a veces digo, no tienes que entregarme toda la información, simplemente me puedes estructurar si esa persona es de mayor riesgo o no es de mayor riesgo, o es o no es el beneficiario de X o Y empresa, o tiene algún tipo de antecedente que pueda para mí ser importante en mi proceso de validación y establecimiento de exposición a riesgo. Claro que queremos lista PEP, claro que queremos lista de beneficiarios finales, o sea, eso es un tema que creo que hace parte de un compromiso que nosotros como oficiales de cumplimiento ya tenemos, pero que hace falta que esas entidades públicas también nos provean información importante que ya tienen o van a tener y que sería una forma de facilitarnos y garantizar finalmente que el sistema funcione adecuadamente porque va a ser información
pues mucho más actualizada y mucho más depurada. Digamos que nos disminuiría un poquito ese análisis que realizamos, como tú dices, de que hoy nuestros proveedores de listas nos entregan una cantidad inimaginable de información y a veces nos perdemos en esa cantidad de alertas que tenemos, que probablemente no es necesario que realizamos o que nos desgastemos con esa información tan voluminosa. Pues mira, empezamos hablando de la importancia de dar y recibir. Ya has sido muy generosa en todas las recomendaciones, en todas las opiniones que nos has dado. Y yo creo que todas las personas que oigan y vean este podcast van a tener un panorama muy completo de lo que pasa en el sector real y lo que se está haciendo. También hablamos del oficial de cumplimiento que empieza, los retos que tiene, pero también del oficial de cumplimiento que se vuelve más sofisticado y que tiene que cumplir con las normas ambientales, las normas penales, las normas éticas, que tiene que conocer no solamente de inteligencia artificial, sino de productos financieros más sofisticados. Y un oficial de cumplimiento que tiene que hacer su trabajo, porque como decías tú, el monitoreo es un monitoreo constante y tiene que hacerse de manera automática. Y mencionaste algo y es el tema de los sistemas centralizados y descentralizados. A veces las entidades creen que nombran un oficial de cumplimiento y él es el único responsable del tema y a él le van a dar todas las tareas y él es el que atiende todos los problemas, pero esto es un tema en equipo. Entonces, yo quisiera para terminar y sobre todo agradeciéndote por tu generosidad con todos estos comentarios, que les dieras unas recomendaciones a los oficiales de cumplimiento que están sobrecargados, los que tienen todo el peso y que necesitan hacer ese cambio cultural dentro de sus organizaciones. ¿Cuáles serían los comentarios, las recomendaciones para eso? Bueno, yo creo que parte de esa sobrecarga tiene que ver con que muchos llegamos, me voy a incluir, porque cuando yo empecé en esto tampoco tenía ni idea, yo sabía de auditoría y de riesgos de fraude, pero en cumplimiento no tenía mucha experiencia. Y es el desconocimiento de unas responsabilidades que vienen estructuradas incluso desde todas las normativas. Y es, el oficial de cumplimiento no tiene la responsabilidad de hacer todo, tiene la responsabilidad de velar porque se haga lo que la norma dispone. Entonces es importante dentro de nuestras organizaciones y cuando estamos construyendo los manuales, que es nuestra norma interna, determinar qué responsabilidad tienen por procesos y velar porque esas responsabilidades se cumplan, que el proceso que atiende clientes sea el responsable de ejecutar la validación de clientes, independiente de que luego como oficiales de cumplimiento, que por lo menos en la norma de la Superintendencia de Sociedades es un poquito claro, ¿cierto? Auditoría del sistema de cumplimiento, es decir, yo voy y reviso que el sistema esté funcionando tal como se estableció dentro del manual y reporto a la junta directiva ese nivel de satisfacción que como oficial de cumplimiento yo conceptúo, ¿cierto? ¿Funciona o no funciona? Determinar los indicadores, eso es un tema súper importante para nosotros, los indicadores, cómo estamos con relación a lo que queremos. Entonces, todas las empresas en esencia deberían estar en un 100%, pero cuando tú revisas, eso no es una realidad, no estamos a un 100%. Entonces, ese reporte de indicadores es bien importante. Para mí, una recomendación general es repartan juego. Estos sistemas no funcionan porque hay un oficial de cumplimiento, porque nosotros no somos ni omnipresentes ni omnipotentes, o sea, no hay posibilidad que una sola persona tenga la capacidad de hacer funcionar el sistema. El sistema funciona porque la organización lo hace funcionar. Y ese también es un reto importante dentro de las capacitaciones que realizamos y es cada persona en la organización tiene una obligación y una responsabilidad con relación a los sistemas de cumplimiento, cualquiera de los que tengamos. O sea, tiene responsabilidades en cuanto a LAF, tiene responsabilidades en cuanto a programas de transparencia, desde el solo hecho de decidir recibir un regalo cuando la organización lo prohíbe, desde ese solo punto, de manejar adecuadamente los datos,
O sea, de que yo no tengo la potestad de compartir los datos de nadie en mi organización, ni la base de datos de empleados, ni la base de datos de clientes, ni que eso es prohibido. Entonces, desde esa sensibilización, cada persona que está dentro de una organización tiene una responsabilidad y hay que comunicarles esa responsabilidad, porque las fallas en algunos procesos no tienen que ver mucho con la mala intención, sino con la mala información o la falta de información. Yo no sabía que eso no se podía hacer. Entonces, en las capacitaciones es importante entregarles esa responsabilidad y monitorear que en efecto, pues, no se realicen de acuerdo con la normativa interna y que las fallas se castiguen, porque también debe haber un sistema sancionatorio para estos procesos. Entonces, hay que repartir y determinar el gobierno del riesgo en las organizaciones y darle a cada proceso su responsabilidad. Esto no se hace porque haya un oficial de cumplimiento. Bueno, pues yo creo que nos quedó tema para la próxima invitación, esa teoría del autocontrol, de cuál es el rol del dueño del proceso y hasta qué punto las otras líneas de defensa, el oficial de cumplimiento, la auditoría, hacen parte de eso, pero no eximen a la persona que trae al cliente, a la persona que maneja el dinero, a la persona que firma los contratos, de tener una responsabilidad. Y como el oficial de cumplimiento es parte del engranaje, es un líder, pero no puede ser el sistema. El oficial de cumplimiento requiere de una cultura y requiere de una organización. Marta, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo. Muchas gracias por compartir todo esto y por intermedio tuyo, un agradecimiento a todo lo que están haciendo los demás oficiales de cumplimiento del comité. Muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias, Alberto. Un placer siempre charlar de estos temas con ustedes y acá siempre estaremos dispuestos a compartir, a contarles qué estamos haciendo y a invitarlos a que hagan parte de esta suma de voluntades.